Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Pues muy buenas tardes, aquí algunos los conocen, otros no, bienvenidos, y esperamos que todavía venga un poco más de gente. Realmente cuando tocamos el tema del Renacimiento ya sentimos que el año pasado vimos desde la prehistoria hasta las puertas del Renacimiento con los muralistas italianos, Cimabue, Giotto, Duccio, y pues todavía lo sentíamos como un poquito distante del momento que es nuestro mundo moderno de ahora, ¿verdad? Desde 1500 para acá. Pero ya cuando hablamos de Renacimiento sentimos el tiempo mucho más próximo y sobre todo pues mucho más relacionado a todos los momentos que vivimos, quizás porque el regresar a lo clásico hace que volvamos a vivir dentro de lo que fue el neoclasicismo, que lo tenemos en Guatemala también muy bien representado y todo esto. Pero de alguna manera pues el Renacimiento lo sentimos más allegado a nosotros, como más parte de nuestra realidad. Y está dividido en los dos siglos, que es siglo XV y el 400 y el 580, que representa las personas que pavimentaron el camino hacia el Renacimiento. No todos no un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel empezaron así de la nada. Hubo una serie de personas que con sus logros y su conocimiento fueron llegando hasta lo que es hoy, lo que fue después el Gran Renacimiento. Entonces, esto es lo que comprende todo lo que es el siglo XV, lo que vamos a ver primero, que es el 480, y pues son lo comprende todo el tiempo que cubrió todos los logros de estas personas. Es la primera fase de lo que fue el Renacimiento, y el Renacimiento pues es algo que paradójicamente para todo lo que uno piensa del Renacimiento duró muy poco tiempo. El Gran Renacimiento duró prácticamente 25 años, no como un gótico que de 200 años, el barroco, y esto pues realmente uno a veces piensa porque es sinónimo de perfección. A veces como que el hombre no se acostumbra mucho a esto y quiere estilizar y empezar a poner de su propio creatividad y estilizamiento y todo eso. Y Florencia fue la cuna de lo que fue el Renacimiento. Hay varias razones por las cuales, primero que todo, casi todos estos artistas van a ser florentinos o de los áreas circunvecinas, y segundo, pues también había razones políticas por las cuales Florencia hizo el gran esfuerzo por mantenerse hacia la cabeza de todo el movimiento de volver al conocimiento, ¿verdad? Ellos como que todavía tenían los monumentos de la antigüedad, pero de repente empezaron a verlos como la realidad, como que esto era la representación de lo verdadero, y que en la época de lo que se llamó la fe, de toda la Edad Media, pues era realmente una época oscura sobre lo que era el conocimiento. Entonces, definitivamente fue regresar a lo clásico sin ninguna escuela, en el sentido de que alguien que les enseñara. Ellos sencillamente hicieron todo por ver sus alrededores, ver las esculturas que quedaban de la época romana, ver los templos, ver las estructuras arquitectónicas y algunos murales que todavía quedaban de entonces. Y además coincide con que fue una época sumamente activa en lo que fue Europa. Para empezar, el descubrimiento de América, también es el momento en que Constantinopla deja de existir en lo que hoy día es Estambul, que pasa por tantas fases esa ciudad, ¿verdad? Y luego se asientan varios imperios, y en la rivalidad entre Inglaterra y España siempre por el poderío, ¿verdad? Poderío de los nuevos lugares, del nuevo mundo, y de todo lo que era el comercio y la riqueza que de aquí se iba. Ahora, también fue un gran innovación o un gran cambio en el sentido de la religión. Toda la vida las personas durante toda la Edad Media consideraron que Dios era la medida de todas las cosas,
y que todo el conocimiento, o sea, Dios era el creador de las cosas. El hombre era un artífice, él hacía cosas, pero no creaba. Esa la palabra crear era solamente dedicada a Dios. Entonces, esto empieza a cambiar y se dan cuenta que realmente también ellos son personas que, pues, son creadores, y un día se dan cuenta que ya no están en la Edad Media y que va a llegar a otra fase de lo que es el... Bueno, ahora, es interesante saber que el Renacimiento fue una palabra que se dio a una época, a un movimiento, a una expresión de las personas. No fue una cultura como los griegos, los romanos. Los góticos eran por los godos, los románicos eran por la influencia que había en lo que fue Roma dentro del movimiento románico, ¿verdad? Pero siempre fue relacionado a un pueblo, a un lugar. Y el Renacimiento fue el volver a regresar, más que todo de lo que viene la palabra renácica, que es renacer, y esto es lo que para ellos, eso, como les dije anteriormente, para todas las personas anteriormente al Renacimiento, la historia se escribía en el cielo. O sea, era Dios el que manejaba, dictaminaba, era Dios el que guiaba a las personas a tomar decisiones, a hacer las cosas que debían de hacer, a regirse moralmente, políticamente, en todo sentido. Pero entonces se dieron cuenta que pues no, la historia también se escribía aquí en la tierra, y que los hombres y el ser humano era el que la estaba escribiendo. Entonces, como les dije anteriormente, pues para ellos, entonces los clásicos fue para ellos el sinónimo del conocimiento y de la luz, versus lo que fue en la época de lo que fue la fe, de la época gótica, carolingia, románica, que era realmente ya una época en que prácticamente nadie sabía leer y escribir más que los sacerdotes, y como una lumbrera en medio de toda la situación estuvo Carlomagno, que hizo que todos los sacerdotes copiaran todos los manuscritos de la antigüedad, y que gracias a algunas de estas personas que tenían este impulso hacia el saber, pues tenemos hoy el conocimiento de la literatura antigua, ¿verdad? Entonces, de ahí viene pues la palabra. Entre lo que estaba Petrarca, entre los grandes, no fue solamente en el mundo del arte, fueron filósofos, literatos. Fue un movimiento que incursionó en todas las formas de expresión de las personas de esa época. Y él decía, bueno, volver a estudiar la filosofía, volver a estudiar, o sea, las humanidades, era todo lo relacionado al ser humano, ¿verdad? Entonces, y visto desde un marco que era realmente secular, no religioso, ¿verdad? Entonces, buscar todo lo que era la historia de la literatura. Para empezar, pues ya tenían acceso a los libros durante la Edad Media, durante la época, apenas alguien podía tener un libro de los Salmos y de tal vez del Nuevo Testamento. Eran todos escritos a mano, iluminados a mano, pintados a mano, y entonces ahora ya con el acceso de la imprenta y todo, pues se hizo accesible a cualquier persona. Además de todos los mecenas que trataron de fundar universidades y bibliotecas como los Medici, hicieron posible pues que el conocimiento llegara a cualquier persona, no solo a las personas que tenían una cierta facilidad económica para eso. Entonces, y tampoco se trató que ellos copiaran exactamente, ellos vieron hacia el pasado, pero para tomarlo como punto de partida. Y realmente no fue volver a vivir Grecia y Roma, no fue volver a creer, ser politeísta y creer en toda la filosofía de Sócrates y Platón y todo eso, sino que estudiarlos a ellos para crear su propio conocimiento, para poder partir de ahí hacia adelante. Y se crea así el mundo moderno. Entonces, viendo hacia el pasado, se creó lo que fue el futuro y el mundo moderno. Entonces, ¿por qué Florencia? Entonces, en Florencia, como les dije, fue donde fue la cuna del Renacimiento, el primer Renacimiento, y una de las razones fue porque en Milán estaba el duque de Milán tratando de tomar posesión de todo lo que eran los diferentes ducados de Italia,
parte de lo que era Toscana, ya lo había dominado él. Y entonces la única manera que ellos pudieron defenderse fue a través de militar, religioso y también intelectual. Y lo intelectual no dejó de ser lo menos importante, tal vez lo más, y se preocuparon muchísimo por tener a Florencia como una lumbrera para que el duque tuviera un cierto respeto de no llegar a dominarla y tomar posesión de lo que era. Entonces, ya anteriormente en lo que era la pintura, esto está hablando de arquitectura y escultura, pero en lo que era la pintura ya Giotto se había adelantado y por primera vez ya había creado pinturas de cuerpos vestidos. Ya no eran espíritus con ropa que uno no sabía qué cuerpo había ahí abajo o si había cuerpo, ¿verdad? Y con luz, o sea, ya había un conocimiento, un estudio de la luz, de la sombra, del cuerpo, de las proporciones humanas y de todo esto, ¿verdad? Todavía no las conocían a la perfección. Entonces, como les digo, llegó a ser Florencia como la nueva Atenas. Realmente un lugar donde se concentró todo el arte, la literatura, la escultura, arquitectura. Ellos trataron de volver en la época de Giotto habían quedado muchos grandes proyectos e iglesias a medias, y entonces ellos decidieron terminar varias de las iglesias góticas. Por ejemplo, aún Santa María de Fiori, que es la Catedral de Florencia, es una iglesia gótica, pero la cúpula todavía no estaba terminada, entonces no se podía dar por hecha o terminar totalmente esta magna construcción. Ese es Giotto di Bodone. Giotto era un pastor que de casualidad un día su mentor, que era Cimahue, pasó por ahí viéndolo, estaba dibujando sobre un pedazo de cuero. Él andaba ahí pastoreando corderos y todo, y se lo llevó, o sea, convenció a los papás y llegó a ser aún mucho más, pues sobrepasó a su maestro, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que abajo de toda esta ropa hay luz, hay sombra, hay cuerpos abajo de esto. Si en la conferencia que vimos el año pasado, pues se podía ver que todavía en el proceso de humanización del arte, todavía habían obras que todavía pues no se veía como que era una persona la que estaba abajo. Ellos veían que había arrugas de la ropa natural, pero abajo de estas arrugas no se entendía que hubiese un cuerpo. Sin embargo, ya Giotto sí pudo darnos estos cuerpos sólidos abajo de todo el ropaje y todo esto. Entonces, la Lamentación es una de las obras, y la Visitación de los magos, ¿verdad? Y es interesante ver que en esta obra allá arriba, Giotto conocía del cometa Halley. Ahí hay un cometa arriba de donde está la piedra del techo, donde está la Virgen y el niño. Es interesante pues que realmente no eran personas que solo se dedicaban a pintar. Ellos tenían un interés y una curiosidad de aprender todo lo que estuviera a su acceso poder aprender, ¿verdad? Por el otro lado, aquí tenemos a Nanni di Banco, un gran escultor, y no cabe duda de que él tuvo que ver las esculturas de Roma. Este es casi un patricio romano. Los 4 coronati, santi coronati, son estos 4 profetas, pero que al ver a este profeta, no nos cabe, Isaías es no nos cabe la menor duda de que él había visto las esculturas romanas. Aquí además nos presentan un bello mármol en un contraposto muy marcado. El contraposto es esta figura de la persona donde una pierna sostiene, la otra descansa, y se crea esta forma en que el cuerpo se mueve de esta manera. Es una palabra italiana, y eso quiere decir pues esto cabalmente, y es en Grecia donde se inventa, o lo descubren, más bien dicho, no inventan, el contraposto. Fue así como ellos lograron al fin poder representar la realidad cuando aprendieron a hacer a sus figuras en una posición de descanso, ¿verdad? Entonces, ahora, en esa época también surge un gran escultor, Donato di Pettovare se llamaba, y los italianos tenían la costumbre de apodar a todas las personas porque fuera Tintoretto, porque tenía ropa, o el papá tenía ropa, o porque alguien era chiquito, entonces
se llamaba Tomasito o algo así, pero ellos siempre. Entonces Donatello también nace en Florencia y que nos presenta aquí con una de las primeras obras. Este fue el primer desnudo del Renacimiento, el de David, de Donatello. Aquí vemos a David, un joven adolescente que ya logró matar a Goliat, ya él tiene un pie sobre la cabeza de Goliat. Y además, una de las grandes obras que todavía quedaba de la época romana es la escultura ecuestre de Marco Aurelio, que todavía está en medio del Campidoglio, que fue una arquitectura hecha por Miguel Ángel Buonarroti, que la vamos a ver más adelante. Entonces no es raro encontrar estas esculturas ecuestres. El Gacamelata, en este caso, es como inspirado, no cabe la menor duda, en lo que fue la escultura de Marco Aurelio, el gran emperador romano. Ahora, Donatello fue un gran escultor de tal manera que hasta creó la perspectiva en sus figuras. Casi todos estos profetas, en este caso San Jorge, este es el profeta Habacuc, y esta es una increíble representación de María Magdalena. Es algo mucho más que solo una escultura, es ver hacia adentro de la persona, es ver su vida, es ver su... Ella no está representada como una pordiosera, está representada como lo que ella sentía que era, ¿verdad? Entonces es una obra hasta psicológica, se puede decir, donde no solo se representa a la mujer pecadora, sino cómo ella se sentía como una pecadora, ¿verdad? Y además de esto, Donatello también nos presenta aquí con lo que se conoce como chacato. Chacato quiere decir que en una profundidad pequeña logra darnos esa impresión de gran profundidad con perspectiva atmosférica en la escultura. En ese bronce que está allá, que es la fiesta de Herodes, donde le llevan la cabeza de Juan el Bautista en un azafate en la fiesta, pues me imagino que todos conocen la historia. Y luego vemos aquí a San Jorge con el dragón, que está defendiendo a la princesa, esta que está acá, y el dragón pues sinónimo del mal de Satanás y de todo esto, ¿verdad? Entonces siempre el bien y el mal. Y aquí volvemos a encontrar a San Jorge, a pesar de que está parado casi verticalmente, no parece que estuviera con, pues que una de sus piernas se sostuviera o la otra descansar, sí lo tienen también el contrapuesto en una forma muy leve, igual que Il Supone. Este es el apodo de esta escultura del profeta, ahorita no. Bueno, entonces aquí estos relieves pues son, además de ser, ¿cómo se llama? Unas maravillas de lo que es la escultura. Es que es increíble lo que él crea ahí de perspectiva atmosférica y los contrapostos y la figura humana de una manera tan bien. Y el supone significa cabeza de calabaza. Ese es el nombre, el apodo que le tienen a esta escultura. Y lo que les quería contar es que además él alargaba los torsos, porque todas estas esculturas estaban puestas en pedestales donde uno los veía desde abajo. Entonces, para que no se vieran deformes, él hizo los torsos de la cintura para arriba un poco más largos y que aún viéndolos desde abajo no se vieran como demasiado largas las piernas y las caderas en relación al resto del cuerpo. Bueno, ahora aquí vamos a conocer a otro gran escultor, Lorenzo Ghiberti. Él, en esa época, como les digo, todos se dedicaban a la escultura, a la arquitectura, a varias cosas. Entonces, hacía algún tiempo, en las puertas del Bautisterio en Florencia, que está enfrente de Santa María del Fiori, de Santa María de la Flor, está este bautisterio y ya hay unas puertas hechas anteriormente. Entonces, quieren volver a hacer otras de bronce, todas son de bronce, y lo ponen a un concurso, a ver quiénes quieren participar. El tema fue el sacrificio de Isaac, y entre los finalistas están Ghiberti y está también un gran arquitecto que lo vamos a ver más adelante, y que entonces, y por supuesto Ghiberti gana. Entonces, le encomiendan entonces hacer esta obra, pero usando siempre el friso como ya estaba hecho desde la época gótica. Entonces esto limitaba bastante el espacio para
para Ghiberti. Brunelleschi, por el otro lado, que había perdido el concurso, casi no lo podía ni perdonar, lo detestaba Ghiberti. Y es así como hace el primer par de puertas, se abren, son 2 puertas realmente. Luego pasa el tiempo y entonces pasan como unos 15, 20 años y le vuelven a encargar a Ghiberti, este es el retrato de él, otro set de puertas, pero entonces él decide poner sus propios diseños y ya no utiliza solo la pequeña porción del friso de los tableros que hay de la puerta, sino que todo el tablero. Y es así como nos crea estas increíbles esculturas y relieves de porciones de lo que es del Nuevo Testamento, de lo que es las puertas, que cuando Miguel Ángel las vio, se admiró tanto de la belleza de estas puertas que dijo que serían dignas de ser las puertas del paraíso. Y de ahí viene el nombre hasta la fecha, que se conocen como las puertas del paraíso. Y el que las bautizó fue Miguel Ángel Buonarroti, por admirar tanto el trabajo realizado por Ghiberti. Andrea del Verrocchio fue una persona que es muy importante porque Miguel Ángel estudió con él, muchos de los artistas estudiaron con él, y aquí vemos otra vez cómo estos artistas se inspiran también en la antigüedad. Otra versión de David, vamos a ver 3 Davids el día de hoy, y luego la siguiente conferencia vamos a ver al 4.º David, ya dentro de lo que es el estilo barroco. Pero aquí volvemos a ver el Quelioni, y es otra escultura ecuestre con un gran movimiento, y otro David muy adolescente también, que ya mató a Goliat. Y luego vemos el retrato aquí de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, que fue el gran patrocinador y mecenas de casi todos estos artistas, junto con el Vaticano, y los Medici, pues, y un poco los Borgia también, por supuesto. Y entonces estos artistas realmente dependían de todas estas personas poderosas para poder realizar sus obras, ¿verdad? Ahora vuelve a haber otro concurso. En esta ocasión se trataba de ver quién se animaba a realizar la cúpula. O sea, estaba la Catedral de Santa María del Fiore sin cúpula. Entonces deciden que lo van a poner a concurso. El Duomas, como le llaman. Entonces viene y otra vez pasa Filippo Brunelleschi, Ghiberti, varios artistas de la época, como eran no solo escultores, también eran arquitectos y pintores, y en el caso de Leonardo pues era de todo, ¿verdad? Entonces, y en esta ocasión el diseño que presentó Filippo Brunelleschi fue el que realmente ellos consideraron que era el mejor. Lo que hizo este hombre fue irse a ver el Panteón Romano. El Panteón Romano es una obra de la época romana, donde es circular, con una cúpula, con una apertura ahí, que era un templo dedicado a todos los dioses planetarios. Y él va a estudiar cómo los romanos resolvieron esta cúpula. Y es así como él decide tomar esta base para lo que es hacer una cúpula mucho más elevada, más alta, y usa como estas costillas que van hacia arriba, y luego otras horizontales, y rellena de ladrillo todo el resto. Y realmente es una apertura gigante, y todo el mundo pues querían estar seguros de que iba a funcionar, porque el espacio era muy grande. Es más, él todavía hizo esto tambor acá, con ojos de buey redondos, y es como hexagonal, octagonal, creo que es 4, sí, es octagonal, y luego pues con las costillas que pone ya rellenando, y hasta la fecha, todavía hasta hace muy poco la gente podía subir al Duomo para ver Florencia desde ahí. Entonces es una magnífica obra de la arquitectura. Cuando Miguel Ángel Buonarroti tuvo encomendado construir la cúpula del Vaticano, fue a Florencia a ver cómo Filippo Brunelleschi había resuelto su propia cúpula. Filippo Brunelleschi, además, le debemos muchas cosas a él. Primero que todo, el poder tratar la perspectiva científica. Fue el que, viendo los templos romanos, después de esto, se fue un tiempo a Roma. Y en Roma él empezó a dibujar todos los templos
y se dio cuenta que habían puntos hacia donde parecían las líneas converger. Y es así como él descubre lo que es la perspectiva lineal o la perspectiva científica. Entonces él lo pone ya de manifiesto, lo presenta y vuelve locos a todos estos primeros renacentistas, de tal manera que todos quieren usar esto en pintura y no digamos pues a la hora de dibujar o en la arquitectura. Esto mismo es lo que lo da. Esta es la capilla Pachi, que es como un arco romano y es una pequeña capilla realmente. Esta es la iglesia de San Lorenzo ya por dentro, donde vemos arcos formeros, arcos que van en ambas direcciones. Y aquí pues esta es una capilla mandada a hacer por la familia Medici, también en Florencia. Entonces, como les digo, además, bueno, este es otro gran arquitecto de la época que era, para variar, él sí era de familia muy rica. Él era una persona que podía viajar, tenía acceso, era una persona que dice que amarrado podía brincar y subirse a un caballo, tenía muchas habilidades y él también se dedica a estudiar la arquitectura y es así como hace Santa María Novella, que también en Florencia, el Palazzo Rucellai y Leone Battista Alberti, y era genovés. Pero aquí vemos, por ejemplo, otra vez el regreso a lo clásico, el frontón o pedimento como parte de lo que es lo que se usaba en un templo griego. Luego la forma de basílica, donde el centro es más elevado que las orillas de la iglesia, que esto se deriva aún de la época de las termas romanas, que eso lo vimos también el año pasado. Y luego vemos aquí este palacio que Miguel Ángel utiliza mucho, esto sobre las ventanas, o el arco o el frontón o pedimento que estamos viendo acá. Entonces, ahora, y bueno, no solamente estaban los arquitectos, los escultores, también los pintores, y no menos importantes, aquí vamos a conocer tal vez a un artista que aún Miguel Ángel y muchos artistas posteriores vinieron a entender, a estudiar sus obras. Tommaso di Ser Giovanni de Monegassi era Masaccio, ese era su nombre, pero él también absorbió el conocimiento de Brunelleschi y pudo asimismo pues aplicar la perspectiva en sus pinturas. Este es se trata del pago del tributo. Aquí vemos, por ejemplo, a Jesús diciéndole a Pedro, aquí hay que pagar el tributo a los romanos para entrar a la ciudad. Entonces Jesús le dice a Pedro que vaya a pescar y que del pez va a sacar una moneda, y que esa es una historia de varios pasajes, y luego con esa moneda va a pagar para que todos ellos puedan, los discípulos, entrar a la ciudad. Entonces el tributo, pero aquí no solo Masaccio trata de la perspectiva lineal o científica, sino también de la atmosférica. Si ustedes ven las montañas, conforme se alejan, están como más pálidas, y ese es el efecto. Ustedes saben que gracias al oxígeno es que todas las montañas se ven azules, el agua también se ve azul, no lo es por el oxígeno que esto sucede. Entonces, aquí pues vemos entonces los dos grandes aportes de la perspectiva, no solo lineal, sino también atmosférica, de cómo los cambios de color según la distancia, según la atmósfera. Bueno, aquí vemos otra obra. Esta obra es quizás la obra más famosa de Masaccio, que se llama La Trinidad con la Virgen y San Juan. Aquí vemos al Padre, lo que parece el cuello del Padre es el Espíritu Santo, que parece arriba de la cabeza de Cristo, y luego está Cristo y la Virgen está a la izquierda, San Juan. Y afuera están los donadores, que son la familia Lenzi. Esto está hecho a escala tal que si un arquitecto quisiera, lo podría hacer en realidad. Esto lo podrían construir, es como que si fueran los planos para una obra. Entonces esto, si alguien quiere, lo puede hacer porque cabal las medidas están hechas. Y por ejemplo, sabemos que los Lenzi, los donadores, están a tamaño real. Entonces, si estos donadores están a tamaño real, todo lo demás va en disminución.
el punto de fuga, por supuesto que era todo en perspectiva, está abajo de la cruz, y aquí es interesante porque se descubrió después que realmente era la tumba de la familia Lenzi. Y aquí hay una calavera que tiene una leyenda que dice, lo que tú eres una vez fui, y lo que yo soy, tú serás. O sea, eso es lo que dice arriba de la calavera, lo que tú eres una vez fui, y lo que yo soy, tú serás. Y luego aquí vemos parte de un mural que es Adán y Eva, y luego antes de la restauración y después, ustedes saben que a través de la historia pasaron varios papas que le ponían hojas, le quitaban hojas a las esculturas y a las pinturas, al techo de la Sistina, a todos lados, por el decoro, ¿verdad? Entonces, en este caso, las hojas que estaban aquí con Adán y Eva, expulsados del paraíso, fueron puestas posteriormente. Ya en la restauración quedaron las figuras como originalmente las había quitado Masaccio. Entonces, como le digo, era un genio y se muere muy joven, bastante joven, como de 30 y pico de años, y realmente, si no, quién sabe qué otras maravillas nos hubiera dejado. Ok, aquí vamos a ver ahora la historia de Fra Angelico. Él era, Fra significa fratello, hermano, y este era un fraile que dicen que cada vez que pintaba una crucifixión lloraba, y que cada vez que pintaba una asociación, pues rezaba, y total que aquí vemos todavía, ya con los conocimientos de perspectiva, pero todavía mucha influencia gótica. Aquí todavía vemos este sentir de la espiritualidad. Él está guiado más aquí por la espiritualidad y el mensaje que quiere llevar. No es como la excusa para crear figura humana, como tal vez el David de Donatello o el David de Verrocchio, pero sí es como, por ejemplo, es realmente el mensaje lo que interesa acá. Esta, por ejemplo, otra versión que no tiene las palabras que le está diciendo al ángel a María que va a concebir, está en el Museo del Prado. Esta es otra versión. Hizo muchísimas anunciaciones y sí aplicó la perspectiva lineal, como todos en este momento de su vida, ya con el conocimiento de eso, pues lo querían aplicar, ¿verdad? Luz y sombra, todo lo demás, elementos que hacen el Renacimiento, realmente lo que fue, están presentes en las obras también de Fra Angelico, pero con un sentido de mensaje espiritual. Ahora, aquí vemos a otro gran artista, Piero La Francesca. Es una persona que dibujó siempre sus personajes desnudos, y luego, ya que tenía la figura humana bien hecha, bien en proporciones correctas, los músculos donde debían estar y todo, ya los vestía. Pero realmente, pues, no cabe la menor duda de que él estaba interesado en las figuras, es como la excusa para crear perspectiva y crear figura humana, realmente más que el mensaje en este caso, ¿verdad? Y aquí pues es de la flagelación de Cristo, pero está como en otro plano. No es esto como lo que él quiere, realmente el mensaje no es aquí lo importante, es todo lo que van a desarrollar a través de técnica, de perspectiva o de proporciones o de luz y sombra, como lo podemos apreciar acá en estas personas. Entre otras de las obras de él, que era un gran retratista, está el de Federico Montefeltro. Este es un señor de la nobleza que había tenido un gran accidente, del otro lado no tenía ojo. Entonces lo que él hizo era representarlo en perfil para que por lo menos feo de su cara, al menos destruido, se viera, y lo puso de perfil a la esposa también para que fuera como que así habían posado y no que era la manera de poder esconder el problema físico que él tenía. Y luego aquí vemos lo que es el bautismo de Cristo, otro estudio anatómico perfecto donde podemos ver cómo él relaciona todas las formas para que nuestra atención vaya a donde él quiere. Por ejemplo, si ustedes ven el brazo de Juan el Bautista, hace un arco acá junto con el árbol, luego el Espíritu Santo hace que nuestra atención vaya para allá. Ciertas líneas, o lo que se conocen como axis line, nos llevan también el interés hacia donde nosotros queremos esta persona, nos indica también la dirección hacia donde debemos de ir. Esas son maneras en que los artistas hacen que nosotros podamos ver lo que ellos quieren sin que nos demos cuenta que cómo nos llevan a esto, ¿verdad? Entonces es muy interesante que todos los artistas utilizan estos medios de líneas, de formas, de guías
para que nuestra atención vaya donde ellos quieren que vaya. Paolo Uccello estaba tan emocionado con la perspectiva que no le importó congelar. Sus figuras se ven congeladas, como que estos caballos no pudieran jamás poner las patas en el suelo, ¿verdad? Los que están en dos patas así se van a quedar toda la vida, pero él estuvo dispuesto a sacrificar el movimiento por la perspectiva. Él decía que la perspectiva era lo más delicioso que conocía y no le interesaba ni irse a dormir con tal de seguir pintando perspectiva. Y esto pues les digo, fue un descubrimiento que les encantó a estos primeros renacentistas. La batalla de San... Bueno, y aquí vamos a ver tal vez a una persona un artista que tal vez nos fascina a todos los que nos gusta el arte. Sandro Botticelli también era un florentino y por mucho tiempo sus obras estuvieron como hasta 1800, fue reconocido y sacado a la luz otra vez. Algunas de estas obras estaban en los aposentos del Papa Negro, el Papa Borgia. Se le llamaba así no por el color de su piel, sino por sus sentimientos y por todas las cosas que había tramado en su vida. Entonces, de alguna manera, como que estas obras quedaron un poquito escondidas y además Botticelli había sido contratado más que todo como un decorador. Si ustedes pueden ver y apreciar la minuciosidad de los detalles y todo eso, nos indica realmente que él era un gran decorador, pero con un sentido de una decoración muy agradable. Por ejemplo, El nacimiento de Venus es una obra, tal vez su obra más conocida, definitivamente. Aquí vemos el acercamiento y aquí vemos a viento que está haciendo, según la mitología griega, Venus nace de la espuma del mar. Entonces aquí está representada pues todo esto con flora y viento que están ayudando a que Venus se forme o que termine de realizar su nacimiento, ¿verdad? Y las facciones de todas sus figuras son exquisitamente hechas, con una gran delicadeza que realmente uno se impresiona. Luego vemos aquí la primavera. Esta es la primavera, donde vemos otra vez a Flora, las tres gracias y la llegada de la primavera. Hasta parece más que la primavera está pasando porque hay fruto y por lo general el fruto siempre está representado en el otoño y vemos que pues las flores que están alrededor de este es el retrato que he visto de cerca de Flora, ¿verdad? Y luego esta es el retrato de Simonetta Vespucci, exquisitas facciones, exquisita manera de pintar, pero siempre podemos apreciar su sentido decorativo, ¿verdad? Por ejemplo, como este collar que tiene Simonetta, el pelo, todos los detalles que hay en la decoración, él toma eso en cuenta, las flores abajo en el jardín. Entonces es realmente una de las obras muy famosas, la primera que hizo, que le llamó la atención muchísimo a los Medici, fue una que se llama La adoración de los magos, y que tiene también perspectiva y todo, y esto hizo que se dieran cuenta de lo gran artista que él era, realmente que era un gran pintor. Ahora, mientras todo esto estaba sucediendo en Florencia, al mismo tiempo estaban todos creando, si ustedes ven, más o menos 400, a principios de 1500, estuvieron casi todos estos artistas en la cúspide de su creatividad. Para mientras en Venecia tiene una característica muy especial. Venecia no va a tener ni los coloridos, ni la inspiración que tienen, por ejemplo, los florentinos. Los venecianos se inspiraron más en los colores que tenían cerca de ellos, como la orilla del mar, pero además de eso, en todo el arte que quedó de la época bizantina, que ellos habían tenido ahí todavía, ¿verdad? Es como que el punto bizantino más cercano que podemos visitar todavía. Entonces aquí vemos de Giovanni Bellini, que su nombre, su apodo era Giambellino. Aquí vemos la Virgen con los santos, también se llama el de las letras, también porque vemos a las personas ahí leyendo. Entonces, y esta es una obra que más adelante, cuando veamos a Giorgione y Tiziano, nos vamos a dar cuenta de esta inspiración de ver la figura humana en un entorno de paisaje
Y los colores, mira, los rojos que ellos usan son muy especiales, no los vamos a ver en otro lugar. Es más, hasta hay nombres especiales para algunos de estos colores. Y aquí vemos otra obra de la Virgen con Niño y Paisaje. Inmediatamente vemos esta obra y pensamos en artistas que todavía no hemos visto, como Rafael. Entonces nadie empieza de la nada. Todos tomamos como un punto de referencia hacia atrás a alguien más que ya hizo algo que nos maravilló. Y aquí vemos esta piedad, otra vez vemos la piedad de Miguel Ángel y vemos ese gran cuerpo en las piernas, en los brazos de una madre, y uno dice, ¿cómo lo puede sostener? ¿Verdad? Pero si es ya un adulto, porque sostener a un niño pues se puede, pero ya cargar al hijo hombre adulto pues es difícil, y sin embargo lo vemos aquí como lo hizo Jean Bellino, y también lo vamos a ver en la famosa piedra de Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces más o menos con esto nos vamos a quedar en lo que fue el 480 para entrar al 580. Al principio de 1600, siglo XVI, 1500, perdón, siglo XVI. Y aquí es irónico que lo que, como les dije al principio, el sinónimo de perfección, que fue el Renacimiento, duró apenas 25 años. Más o menos empezaron los grandes renacentistas 1490, y para 1500, ya después de esa fecha, ya las obras no eran renacentistas, ya tenían puesto la afectación o lo afectado del manierismo. Entonces y también cambia el lugar de creatividad, pues no es Florencia el lugar donde están todos los artistas, sino que se van a Roma, porque en Roma están los papas que quieren que les hagan todas estas maravillas, como la Capilla Sistina, como todo lo que era el Nuevo Vaticano, que lo estaban recién terminando de construir por Bramante, otro de los grandes de los artistas del Gran Renacimiento. Y por supuesto, completamente concentrado todo hacia el hombre. No que ellos fueran ateos, pero realmente no era solo lo espiritual lo que regía al hombre. El hombre también tenía logros propios y era digno de ser reconocido por ellos. Y entonces, ahora, estos hombres hasta cierto punto se consideraban como unos genios. Ya no eran los artífices piadosos que crearon todas las obras de la Edad Media o del Gótico, eran genios que hasta se sentían como que eran inspirados divinamente, ¿verdad? Por inspiración divina de Dios entonces, además, y ellos mismos, así los veían todos, como divinos, inmortales, creativos, y todos estos 6 grandes, sobre todo los de Roma, se metieron a grandes proyectos tan ambiciosos que en muchas ocasiones no los pudieron terminar, tristemente. Entonces, además pues tenían todo el apoyo del Vaticano, de los Medici, de todas las familias poderosas de Italia de esa época. Entonces, ahí tenemos a Leonardo, a Bramante, que era un arquitecto, Miguel Ángel, Rafael, Giorgione y Tiziano, siendo los 2 últimos de Venecia, y los otros pues eran florentinos, ¿verdad? Y más o menos, como les dije, pues realmente todo lo creado ya después de estas fechas ya no son renacentistas, ya se puede decir que eran manieristas. Entonces aquí tenemos primero que todo algunos de los grandes genios, que ahí me quedé corta, ya no cabía más todo lo que él sabía hacer, ¿verdad? Entonces, pintor, inventor, visionario, matemático, ingeniero, filósofo, anatomista, botanista, muchos de los músculos que tenemos en el cuerpo les puso nombre a él. Y además porque, bueno, se robaba los cuerpos y no sé cómo nunca lo mandaron a la Gran Inquisición, a que lo quemaran, ¿verdad? Pero sí tuvo varios problemas al respecto, pero él pudo ver cómo eran realmente los músculos, los huesos y todo eso. Y nace en 1452, era hijo muere en Francia en 1519, y su papá era Serpiero, que era un notario, que era muy poderoso. El papá era de familia bien puesta, pero Leonardo era hijo de Caterina,
fuera matrimonio. Él era natural y por lo tanto desde chiquito él demostró mucha curiosidad, mucho deseo de aprender cosas, y cuando el papá se dio cuenta de que él realmente tenía la posibilidad de hacerlo, entonces permitió que fuera a estudiar. En esa época no, una persona así ilustre no se dedicaba al arte. Entonces, estudió con Andrea Alberroquio, que es el que hizo el otro David que les enseñé hace un momento. Entonces, él estuvo un tiempo en Florencia, pero en Florencia, a pesar que los Medici y todo el mundo reconocía mucho de su talento, y en Roma también reconocían mucho de su talento, pero como que nadie parecía darle algo que a él le considerara interesante o importante, decidió irse a Milán. Con el duque de Milán estuvo aproximadamente 20 años, y ahí fue su ingeniero. Él era el que le planificaba batallas, él era el que hacía los puentes, él era realmente su trabajo inicial fue más dedicado a la construcción y a la ingeniería y a hacer investigaciones sobre cosas científicas que a él le interesaban, como por ejemplo hacer aparatos voladores o cosas por el estilo. Entonces eso era lo que él hizo en esa etapa de su vida. Realmente hay muy pocas obras de él terminadas. Este fue uno de los grandes problemas con Leonardo, que todo le llamaba tanto la atención que cuando se le presentaba otra oportunidad dejaba esto a medias y nunca se sentía que ya había terminado la obra, ni él mismo. La gente veía sus obras y decía, está terminada, es una belleza, pero él no la consideraba terminada. Entonces, y mientras él no lo consideraba, pues realmente no había mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, aquí, entonces, aquí, además de ser un gran anatomista, por ejemplo, él diseñó del hombre Druvio, donde son las proporciones divinas, además de ser un gran matemático y todo esto. Anteriormente, cuando pensaban las personas, una mujer embarazada, creían que dentro de su matriz iba una persona parada. Y él pues tuvo la oportunidad, me imagino que alguna señora embarazada se murió y él la pudo pues estudiar, de manera que encontró la posición exacta del feto. El caballo fue para un proyecto que se quedó siempre a medias. Era un caballo gigantesco que él iba a hacer, pero gigantesco. Y solo, hasta la maqueta le destruyeron una vez que entraron los franceses en Milán. Entonces, realmente era una persona que se dedicaba, para ver, 57, 67 años tenía más o menos cuando murió. Entonces, él se veía prematuramente anciano, ¿verdad? Parece como una persona mucho mayor de lo que realmente era. Y aquí es un estudio de embrión, y ustedes saben, me imagino, que cuando él se cansaba de escribir con una mano, escribía con la otra. Y muchos de sus tratados y estudios o notas que él tomaba, para poderlas leer hay que verlas en un espejo, para poder leer correctamente la información, porque está al revés. Me imagino que era pero tan genio que se aburría de hacer las cosas normalmente. Casi el mismo problema que tiene toda la gente cuando tiene hijos genios, ¿verdad? Que si no le ponen unos retos se aburren y molestan. Pero en fin, la cosa es que aquí tenemos, entre lo que son sus estudios científicos, tenemos también el antecesor de un helicóptero, que era el tornillo volador aéreo, y esto como un ala resiste el viento, cómo era que el ala se podía mantener en el viento. Todos estos estudios preliminares. Y aquí en Carretera El Salvador hay un museo donde creo que alumnos de la San Carlos trataron de hacer varias de las máquinas, hicieron varias de las máquinas que él diseñó. Así es que cuando uno quiere, creo que están sobre lo que se llama Hyperpile Center, ahí está el museo con algunas de las obras reproducidas de Leonardo. Entre las primeras obras que él pintó está Ginebra de Benci, que es esta mujer, que ustedes pueden ver, por ejemplo, una de las cosas características de Leonardo, que es el paisaje atrás. Un paisaje tal vez hasta onírico, no necesariamente, a veces se ve tan realista, a veces parece como sumergido en la pluma y todo eso. Y además, él aportó lo que se conoce como el esfumato. Y el esfumato es que las orillas no están definidas, no están marcadas, sino se disuelven entre las sombras de la persona o del objeto con las sombras del ambiente, de tal manera que no existe una línea delimitante entre la figura y el medio ambiente donde se desarrolla esto.
Este es otro de sus grandes ambiciosos trabajos en la adoración de los magos, y así se quedó incompleta. Y hay varios estudios de estas escaleras que están ahí en perspectiva y todo, pero se quedó en un boceto. Por lo general, él hacía varios bocetos hasta el cansancio y ya después realizaba la pintura. Vale decir que esta es la única obra de Leonardo da Vinci que existe en los Estados Unidos, por lo menos está en el Smithsonian en Washington. Y luego ya hay un estudio sobre qué lugar fue el que inspiró exactamente la Madonna de las Rocas. Hay dos versiones. Una está en lo que es el Louvre, aquella, y esta es la de la National Gallery. En aquella todavía tenemos el concepto religioso, aún de la Edad Media, donde a Jesús siempre se le señalaba con el dedo para que vieran que Él era el Dios hacia Él. Entonces Juan el Bautista está como con la manita así hacia arriba, bendiciéndolo, y el ángel está señalando hacia el niño Jesús. Entonces hay elementos todavía en el sentido de cómo actúan las personas de una manera de mensaje religioso. Aquí, sin embargo, bueno, Juan todavía está con la mano levantada, la mano de la Virgen es interesante, como que estuviera bendiciendo a Juan el Bautista también. Hay personas que han dicho que parecen gemelos. Entre todo, bueno, yo creo que el código da Vinci ha puesto muy fantasioso a toda la gente, ¿verdad? Pero este es, por ejemplo, el acercamiento del ángel, que es un bellísimo estudio de la cara, ¿verdad? Y pues el esfumato y el claroscuro están presentes en esta obra de una manera monumental, bellísima, donde ustedes pueden ver que todo está sumergido en sombras que hacen la figura donde está la luz definida, y donde están las sombras pues no se puede precisar dónde termina. Aquí vemos dos bocetos. Estos realmente son estudios para lo que fue la Virgen, Santa Ana, la Virgen, el Niño y San Juan. Pero en el primer boceto, este que está solo a lápiz, está San Juan. En este otro está solamente Santa Ana, la Virgen y el Niño. Es interesante que representa a la Virgen casi de la misma edad de su mamá y sentada en las piernas de su mamá, como una manera como ver las generaciones y tal vez la protección, ¿verdad?, de una madre a otra madre y de manera especial. Y así vemos cómo en este caso María trata de jalar al niño que está abrazando al cordero, y el cordero representa pues todo el sacrificio que iba a pasar después. Entonces ella como que en una forma sobreprotectora trata de como apartarlo de esto, pero él está bien abrazado al corderito y hasta lo mira el cordero y está como muy contento de estar ahí donde está y jugando con el animal. Y por el otro lado, pues aquí sí ya no parecen gemelos, porque Juan se ve como un niño mayor, que evidentemente pues Isabel tuvo a Juan antes que naciera Jesús. Y luego, bueno, llegamos a la obra más conocida de Leonardo da Vinci. Mucha gente trata de decir por qué es tan famosa, si es tan chiquita, todo el mundo regresa del Louvre. Ay, pero si es de este tamaño y tanta cola y nadie lo deja a una verla y todo. Pero realmente hay muchas razones por las cuales esta obra fue el retrato más famoso del Renacimiento. Primero que todo, no solo fue el esfumato. Quiero decirles que ellos estaban empezando a poner en práctica el óleo. La pintura al óleo estaba recién descubierta por los pintores flamencos, Van Eyck y todos los pintores de Bélgica y Holanda. Ellos fueron los que, Robert Campin, todos, Jan Van Eyck y todos ellos fueron los que inventaron la pintura al óleo. Y acababa, pues ellos la adoptaron también en Italia. Y la manera en que Leonardo la estaba usando era como acuarela. Aquí hay cantidades de capas de veladuras de color transparente que fueron creando capa sobre capa ese color de piel casi transparente, porque la piel del humano es casi transparente, uno puede ver las venas y todo, y eso es lo interesante cuando veamos lo que es imaginería colonial, y cómo también ellos lo trataban de representar, ¿verdad? Pero bueno, además de esto tenemos el paisaje onírico atrás, la sonrisa, que es una sonrisa que es más una mueca, no es una risa, es una mueca de una sonrisa. Y pues ahora ya se ha descubierto quién era realmente la Mona Lisa, ¿verdad? Se llamaba Lisa Gerardini,
y ella estaba comprometida con el hijo menor de Lorenzo el Magnífico, pero a raíz de que los invadieron tuvieron que huir y ella se quedó embarazada sin casarse con el hijo de uno de los Medici, y entonces la empezó a pintar, me imagino, Leonardo en esa época. No se sabe quién le dio el encargo para que realizara la pintura, pero adelante, como al poco tiempo de esto, Francesco Giocondo se desposa con ella y me imagino que pues le da el nombre al niño que nace de ella. Entonces ella en este momento está embarazada y eso sí es algo que ya lo han estudiado y de todo, y ya salieron hasta en las noticias al respecto. Entonces, y como les digo, realmente tiene tantas características, porque la manera en que está pintada, las manos, creen que son las manos más increíblemente pintadas. O sea, no es que las manos sean tan famosas, pero unas manos tan increíblemente bien logradas como estas dos manos que están acá, es algo maravilloso. Y luego está también la pintura esta de Cecilia Gallerani. Ella era una jovencita, unos 17, 18 años, pero que también era la niña preferida de uno de los señores de Milán, ¿verdad? Entonces es interesante que la manera en que se pintaron los ojos de Cecilia se parece mucho a las del Arminio. El Arminio es el mink, solo que en la época de invierno es blanco, entonces le llaman Arminio. Entonces son increíbles obras de las pocas que podríamos decir que sí terminó estos retratos Leonardo. Aún los grandes genios se pueden equivocar, y en ese caso la última cena, prácticamente desde que empezó a pintarla, lo que él experimentó en su búsqueda siempre afanosa de buscar nuevas maneras de hacer las cosas, no pintó al fresco. Al fresco significa que el repello recién aplicado, sobre eso van a pintar y penetra la pintura en una capa que va a preservarse por mucho tiempo. Él lo hizo sobre pared seca, le echó ciertos yesos, le puso ciertas, sí preparó la pared para poderla pintar encima, pero esa preparación no fue suficiente. Él estaba terminando de pintarla cuando ya se estaba empezando a deteriorar. Y esta es la última cena, quizás la más novedosa, la más cambió la manera de ver las últimas cenas de ahí en adelante. Este es el preciso momento que Jesucristo le decía a los apóstoles que uno de ellos lo va a vender. Y todos están preguntando, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Solo hay uno que no se pregunta nada, y él sabe por qué, y tiene en su mano una bolsa de monedas. Y se preocupó Leonardo en hacer su cara más oscura que todas las demás. Él dice que tuvo dos grandes dilemas cuando estaba pintando la última cena, dos grandes retos y dos grandes problemas. Era encontrar el modelo para la cara de Cristo y encontrar el modelo para la cara de el hombre que vendió a Cristo. Él tenía que buscar una persona que representara la maldad y el otro que fuera realmente representante de todo lo contrario. Entonces ahí dice que pasó mucho tiempo tratando de encontrar los ideales ejemplos o modelos para realizar esta obra. Entonces agrupó a todas las personas, a todos los discípulos en tres, y por primera vez incluyó a Judas atrás de la mesa. Todas las demás últimas cenas que habían en el pasado, vamos a ver a Judas siempre aislado, fuera del grupo. Aquí vemos a Judas sentado, y hay una mano de más que dicen que no se sabe de quién es, porque aquí según se cuentan todas las manos están, pero este es Judas, el que está acá, el de la cara oscura, y está, como ustedes pueden apreciar ahí, como parte de todos los comensales de la mesa, ¿verdad? Ahora, con esta obra, pues Leonardo pasa sus últimos 3 años en Francia, junto con Francisco I, y él, estando allí, es que él fallece, habiendo pasado por muy buena salud casi siempre, estuvo muy bueno, y le dio tiempo de hacer su testamento, y las únicas obras que estaban con él era la Mona Lisa, y entonces esta obra pues se quedó en Francia. Dicen que se la vendió al rey de Francia, otros dicen que la tenía con él, pues no se sabe, pero es una de las razones por la cual en 1911 más o menos
un italiano se la robó, se la llevó de regreso a Francia, a Italia, para restituirla donde debía de estar, y a la hora de las horas pues lo encontraron y la devolvieron. Y luego ya alguien la cortó y todo. Total, ha pasado por sus momentos. Y ahora pues vamos a ver al otro genio. Se detestaban entre los dos. No se puede decir que Miguel Ángel Buonarroti también era arquitecto, escultor y pintor, y también era el hijo de Ludovico de Leonardo Buonarroti y Francesca de Neri. La mamá de Leonardo se muere cuando él era chiquito, y la mamá también de Miguel Ángel se muere cuando él tenía 6 años. Entonces lo cría unas personas. Mientras estaba la mamá enferma, se van a un lugar que ellos tenían como una finca donde había mármol y había canteras de mármol. Y entonces, cuando se muere la mamá, unas personas, un picapedrero y su esposa, crían a Miguel Ángel. Yo creo que esta falta de afecto y todo eso que pasó ahí, pues lo marcaron para el resto de su vida, siendo una persona muy dura, con un carácter terrible, que nadie podía trabajar con él, que siempre trabajaba solo porque nadie aguantaba sus... Y hasta en un pleito pues le rompieron la nariz, y aquí lo vemos representado siempre de por vida, por supuesto, con su nariz rota, achatado por la situación que pasó. Luego también estudió en el taller de Domenico Di Rendaio, y también fue inspirado por Giotto, por Masaccio y de la Quercia. Masaccio, pues él fue a ver la pintura del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fue a ver y fue a estudiarla para poder crear él también sus obras en perspectiva. Y no cabe duda que Julio II fue el papa que más lo apoyó prácticamente, pero le daban, por ejemplo, él estaba haciendo la tumba de Julio II cuando a él se le ocurre que ya no hay dinero porque se usó para la guerra. Entonces, que mejor pinte la Capilla Sistina. Entonces, sí, lo cambiaba cada rato de oficios, pero eso mismo también, otras de las varias obras, como por ejemplo la tumba de Julio II, se quedó inconclusa, que el Moisés era para la tumba de Julio II. Y Lorenzo el Magnífico pues lo apreciaba mucho, aunque él también se peleaba con los Medici por un tiempo. Entre sus primeras obras, cuando él tenía apenas 17, 18 años, hizo la Madonna de las Escaleras, donde podemos ver la perspectiva, es un relieve magnífico, y está en la casa de ellos en Florencia, en la casa Buonarroti, y la hizo en 1491. Y este está en Bolonia, que es un ángel, que es parte de un candelero, y también vemos todavía sus proporciones correctas, bastante. Eventualmente Miguel Ángel cambia las proporciones reales por las más idealizadas, que son 8 veces la cabeza a lo largo del cuerpo. Las verdaderas son 7,5, más o menos. Recuerden que no son medias, son proporciones, ¿verdad? Entonces es la relación de uno a otro. Entonces aquí pues la Virgen le está dando de pecho al niño, y realmente son unos bellos, este es un bello relieve. Para mí es muy lindo y creo que me gusta más. A los pies todavía no están proporcionados, si ustedes ven, están un poco pequeños en relación al cuerpo, ¿no? Y luego, cuando apenas tiene 22 años, hace la Piedad, y por supuesto no cabe duda que Ciambellino lo tuvo que haber inspirado. Y la llevan, y él, como era un jovencito, nadie lo conocía, llega al Vaticano y está oyendo que están preguntándose quién era esa obra, que si sería de fulano, de mengano, todos los otros conocidos. Y tal fue su molestia de que nadie sabía quién era él, que él llegó en la noche y le escribió Michelangelus Buonarrotus Florentinus Facileva. O sea, él fue el que hizo esa escultura. Y es así como firma la única vez que firma una obra. Entonces la Piedad está pues en la Basílica de San Pedro, y es interesante que a la Virgen la hace tan jovencita, casi de la edad de Jesucristo. Realmente a él lo que está representando aquí más que todo es el estudio, y por supuesto que le hace fuera de proporción, le hace mucho más grande que lo normal en relación a la cabeza con el cuerpo. Ahí hay como 10 cabezas,
a lo largo del cuerpo, porque si no, el cuerpo de ella no hubiera podido sostener el cuerpo adulto de Jesús. Y por supuesto que en medio de todos los pliegues de la ropa, ustedes van a ver que hay esfumato. Aquí, por ejemplo, no es completamente cortada la sombra, sino que va en esfumato, va de más oscuro a más claro, de manera que lo ha logrado aún en la escultura. Y él decía que él no hacía las esculturas, sino que él quitaba en los bloques, ya estaba inmersa la escultura, y él sencillamente se limitaba a quitar todo lo que le sobraba. Claro, para él era fácil, pero cualquier otra persona creo que no lo puede hacer tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, y luego el David, también ya no tan adolescente como los otros que vimos, y todavía con la cabeza no tan pequeña como lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos a David viendo a su enemigo, viendo a Goliat, y esa mirada, esa expresión facial se conoce en el Renacimiento como terribilita, y la vamos a ver en el Moisés y en el David, esa como mirada de penetración, de determinación, de cólera, de algo, o sea, esa expresión que tiene la cara del David, los ojos del David, al igual que el Moisés, es la terribilidad. Entonces está en la galería de la Academia en Florencia, y por supuesto que es tan grande que, y se estaba deteriorando, que entonces estaba dentro de la plaza, enfrente del Palazzo Vecchio por Santa María del Fiori, y la tuvieron que meter en la academia para que no se destruyera. Y luego aquí vemos el famoso Moisés, que está en San Pietro de Vincoli en Roma, y tiene 2.5 metros de altura. Aquí, en la época de antes, había en un pasaje de la Biblia estaba diciendo que él estaba iluminado por unos rayos, y esto se podía tergiversar la misma palabra para cachos y rayos. Entonces por eso es que aparecía con los cachos. A raíz de que aparecen los manuscritos del Mar Muerto, todo esto se soluciona y se aclara, y ya no lo tienen que hacer con cachos porque no los tenía, ¿verdad? Y aquí vemos lo que era el proyecto de la tumba del Papa Julio II. Aquí vemos el lugar donde iba el David, y todas las otras esculturas, algunos de los esclavos que quedaron inconclusos también eran parte de esta obra, y todo el mundo le decía, pero si te tardaste 4 años en hacer el David, ¿cuántos años te vas a tardar en terminar? Creo que llevaba 10 o más esculturas. Entonces son 40 o 50 años que tienes que pasar haciendo, todo el mundo se lo decía, pero él no hacía caso, ¿verdad? Pero aquí vemos, por ejemplo, la determinación de la mano, la expresión de la cara. Realmente cuenta la leyenda de que cuando él termina el Moisés, es tan real este Moisés que él le tira un cincel en la rodilla, y ahí dicen dónde está la lastimadura, y él le dijo, háblame, maldita sea, háblame, de lo real que para él era este Moisés, que parecía como que una persona estaba ahí, no era la escultura. Y luego las famosas tumbas de los 2 hermanos Medici, de Lorenzo el Magnífico, y de Liliano. Y aquí vemos también las obras inconclusas del día y la noche, aquí, y del crepúsculo y la aurora y el crepúsculo. Y tampoco los pudo terminar, porque, pues, y como ustedes pueden ver, esto es parte de todo el trabajo que él realizó, esto es parte de su arquitectura, mucho que usaba estos como pedimentos en la parte de arriba de las ventanas, como un reconocimiento a las formas clásicas, ¿verdad? Las últimas obras de Miguel Ángel Buonarroti ya no fueron renacentistas. Cuando ustedes ven la proporción y las figuras tan alargadas que estamos viendo aquí en estas 2 piedades, sobre todo en la piedad Nini, ya no se puede considerar como una obra renacentista, están demasiado estilizadas, y ya se puede decir que estas obras son manieristas. En esta obra se cree que esta figura no la trabajó él, sino que la hizo uno de sus ayudantes, y lo demás más o menos estaba así en la misma forma de inconcluso, pero ustedes ven la forma en que el cuerpo de Cristo está todo contorsionado,
es una característica del manierismo más que del Renacimiento. El Renacimiento es un estilo tranquilo, personas en contraposto, no hay como tanta afectación en el movimiento. En cambio aquí todo ese contorno, cómo se contornea el cuerpo, entonces ya no puede ser considerado como renacentista. Y luego pues cuando estaba haciendo la tumba, pues es cuando le dice el Papa Julio que pinte el techo de la Capilla Sixtina, y él quería unos profetas ahí, pero Miguel Ángel eventualmente concibe el Génesis, o sea, lo que es desde la creación hasta la borrachera de Noé. Entonces aquí podemos ver, y hay una mezcla de mitología con religión y todo. Aquí vemos la expulsión del paraíso, la creación del hombre, más atrás está el día, la creación del día y la noche, y aquí vemos, por ejemplo, partes de lo que son los acercamientos, que cuando restauraron las pinturas, todos estos lindos colores afloraron, que ya estaban completamente oscuros, el humo, las candelas, los 500 años le pesaba encima a toda esta pintura, y todo eso volvió a crear una luminosidad que de verdad eran colores muy vivos, muy definidos, ¿verdad? Entonces aquí pues vemos el pecado original, la tentación, y él siempre tomó como modelo hombres, y luego pues por eso vemos a las mujeres tan musculosas en este sentido, pero realmente no era porque así fueran ellas, sino que eran siempre modelos masculinos, que luego los hacía femeninos, y que la creación del hombre, que tal vez es la obra maestra de pintura de Miguel Ángel Buonarroti. Aquí como que todo el mundo empezó a ver a Dios de esta manera. Desde la Capilla Sixtina en adelante, todo el mundo piensa en Dios Padre, piensa aquí como que fuera, según dicen, aquí hay una figura de mujer, pero no se ve ahí, están del otro lado del brazo de Dios. Dios está con una mano dándole la vida a Adán, y aquí tiene abrazada a una mujer. Esa es Eva. Dentro de lo que eran los planes de Dios, ya estaba Eva. Entonces, la mirada del hombre, pues es una mirada sin malicia, que es un hombre que está recién criado, no pudo haber todavía cometido ninguna tontera, ni pecado, ni nada, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del mensaje también, de cómo representa no solo el estudio de la anatomía humana, y aquí ya vemos 8 veces la cabeza. Si ustedes ven la proporción de la cabeza al resto del cuerpo, el cuerpo se ve grande, se ve desarrollado en relación a otros cuerpos, se ve muy grande, muy musculoso, y la cabeza más pequeña, y es por eso que se logra este efecto, por hacer la cabeza un poco más pequeña. Pasan 20 años y ya se había muerto Julio II, y entonces el Papa le dice, bueno, ahora que ya pintó ya no tengo otras obras para que haga, que vaya a pintar el juicio final, o sea, ya que había hecho el Génesis, pero no le dijo el juicio final, que quisiera que pintara el altar que estaba vacío. Todas las demás paredes ya estaban pintadas por Botticelli, por Piero La Francesca, por varios de los artistas, todas las paredes. Y eso fue una de las cosas que a él le molestó tanto cuando le dijeron que pintara la Capilla Sixtina, pero lo único que quedaba era el techo. ¿Y quién ve para el techo? Decía, nadie. Entonces todo el mundo ve las paredes. Entonces a él le parecía como que era degradarlo a él, que le dieran el techo de la obra. Pero me imagino que hasta el día de hoy todo el mundo anda con su espejo, ¿verdad? Que ahí, aunque sea con tortículos, uno anda viendo esa magnificencia. Pero entonces se le ocurrió a Miguel Ángel pintar el juicio final como el efecto del Génesis y el juicio final, ya en un estilo que es dominantemente manierista. Aquí vemos a un Jesús que realmente podría estar bailando, podría estar en un movimiento tan afectado así, que realmente pues ya no es una posición renacentista de un contraposto, no, ahí viene con cólera, pero pues podría estar bailando, ¿verdad? Como digo. Y él firma aquí de una manera muy especial la obra, este mural lo pinta con San Bartolomé. San Bartolomé fue desollado vivo, y entonces está representado aquí San Bartolomé con una piel, la piel que se supone que le quitaron, pero esta es la cara de Miguel Ángel, y esa es la manera en que pues interesante en que él decide firmar su obra
de la Capilla Sistina. Y luego en arquitectura también Bramante, Donato Bramante había hecho ya todo lo que era el Vaticano, pero faltaba la cúpula. Y entonces le piden a Miguel Ángel que la haga, y Miguel Ángel va a Florencia a ver lo que Brunelleschi había hecho y resuelve más o menos con los mismos principios la cúpula de San Pedro. Es una cúpula enorme. Y esta es la Biblioteca Laurenciana, que también es otra obra muy renacentista. Ustedes pueden ver los frontones, la relación de ancho con largo, con alto, todo esto era como más proporción, la proporción que ellos querían obtener siempre. Y luego vemos el Capitolio o el Campidoglio. Aquí vemos entonces la escultura ecuestre de Marco Aurelio, que fue uno de los últimos emperadores romanos. Y vemos pues también cómo él en un trapecio diseñó este patio con varias estructuras alrededor, de manera que, y todas estas esculturas que están arriba, todo eso lo diseñó Miguel Ángel. Para entonces, ya en el Vaticano había un jovencito que estaba pintando maravillas, pero era más que todo un pintor, no se dedicaba más a otras cosas tanto, era pintor y arquitecto, porque sí lo debieron que estuviera supervisando las obras de construcción del Vaticano por un tiempo. Entonces, Rafael Sánchez de Urbino nace en Urbino, ese era el lugar donde él era, y muere en 1520 a los 37 años, que es la edad que más se repite en la que mueren todos los artistas. Van Gogh, todos, un montón, o sea, mueren a todas las edades, pero la que se repite siempre es 37. Entonces aquí vemos a Rafaelo, como le decían, y es uno de los tres grandes pintores del Renacimiento, que era como niño prodigio. Aquí está de jovencito, ya más grande aquí, pero nunca llegó a ser tan grande. Casi que se iba a casar cuando se murió, entonces ya no, ni eso lo pudo realizar. Y estas son las estancias de Rafael en el Vaticano. Esta es la estancia de la Serenatura. Y aquí vamos a ver en la famosa obra de Rafael, tal vez su mural más famoso, que es la Escuela de Atenas. Y esta era una escuela de grandes filósofos, porque realmente aquí están representados todos los artistas de la época de Rafael, y cada uno de ellos representa a uno de los filósofos o arquitectos o de la antigüedad. Por ejemplo, este es Leonardo da Vinci, representado como Platón. Aquí está Aristóteles, este es Miguel Ángel Buonarroti, está representado, y por ahí está Rafael también. Total, que él hace de esto un retrato grupal de todas las personas que conocía, representando un momento que fue tan grande en el desarrollo cultural de la época clásica griega. Y luego sus temas también mitológicos, como la Galatea, donde podemos ver siempre la relación de figura humana. Realmente era más que todo un estudio de figura humana que les gustaba a los artistas realizar, ¿verdad? Y otra cosa por la cual se conoció mucho a Rafael fue por la pintura de sus Madonas. Siempre como unas mamás que realmente no parecían unas vírgenes como gente distante, sino que eran mamás sosteniendo a sus bebés. Eran como realmente más humanas, no era algo como demasiado celestial que parecía casi inaccesible, ¿verdad? Entonces aquí vemos la Madonna, Madonna Sixtina, y este es San Sixto que está acá, y este solo es Madonna, pero vemos mucho la ternura de sus obras acá. Luego tenemos la Sagrada Familia con el Cordero, y aquí la Madonna Granduca, que está en el Palacio Pitti. La Fornarina era una de las personas era la que se iba a casar con él, pero en eso él se enferma y muere. A los 15 días de estar enfermo murió, y pues le dejó todo a ella, ¿verdad? Para que ella y yo siempre he pensado que estas dos obras son de la misma persona. Es que esta mujer se parece mucho, la Velata, es la mujer del velo, se parece mucho a la Fornarina. Las facciones de esta obra, pues sí, parecen hermanas, ¿verdad? Y luego Baltasar Castiglione, que está en el Museo del Louvre, una excelente, parece una
parece fotografía, pero la expresión de la cara, el estudio anatómico, realmente era un gran retratista. Él se inspira mucho en Miguel Ángel y en Leonardo. De Leonardo aprende todo lo que es sombrear, crear el esfumato, el claroscuro, y de Miguel Ángel aprende a hacer mucho las figuras en movimiento y tal vez la figura humana más que todo. Y este es Donato Bramante, que fue el responsable de hacer el... Ay, es que yo no sé qué pasa con él estuvo como arquitecto del Vaticano y además de eso otras varias obras como el Tempieto, que es un pequeño templo y se le llama así, como se hizo también Santa María de la Gracia. Este es el Tempieto que él hizo, y este es Santa María de la Gracia, que está en Milán. Pietro de Montorio se llama, y luego el Vaticano, ¿verdad? Que es obra de él, pero no la termina totalmente porque es después Miguel Ángel que hace la cúpula, pero realmente la obra del diseño fue el arquitecto mayor de Julio II. Ahora, aquí ya con esto pasamos a Florencia, a Venecia, y aquí vamos a encontrar a dos artistas que son los más representativos del Renacimiento veneciano. Y este es Giorgione. Entonces, Giorgione de Castelfranco. Giorgione es una persona que pues fue realmente maestro de Tiziano también. Y esta es la adoración de los pastores. Miren los colores, cómo varían. De todos los que vimos anteriormente, aquí los colores son más definidos, más fuertes. Y es que se inspiran, como les dije anteriormente, en lo bizantino. Esta es la adoración de los pastores y esto se llama el concierto. Y uno dice que están haciendo estas personas, pues dos mujeres desnudas tocando música en el campo y es un concierto. Realmente lo que pasa es que en este sentido ellas son las musas, la inspiración de los músicos, que es de lo que está representándose en aquí, ¿verdad? Y están, pues ellos están hablando de su música y ni siquiera están conscientes de que la presencia de ellas, porque ellas son la inspiración, no es que sean así unas personas reales ahí representadas como personas, sino que como las musas de la inspiración. Y luego La Tempestad. Esta es una de las obras famosas de Giorgione. Y uno se dice, pero ¿qué hace esta señora desnuda con un bebé y un soldado de la época y ya va a llover y están los truenos y todo esto? Realmente no se sabe qué era el objetivo a veces de Giorgione, pero sí era mucho de hacer naturaleza. Para él era la figura humana puesta con la naturaleza. Y él amaba mucho poder representar con naturaleza sus obras. Y aquí vemos hasta diferentes coloridos según la hora del día, unos en la tarde, otros que va a llover, el otro era a pleno día, lo que lo que fue la adoración de los magos. Ahora, este es Tiziano Veselio, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué no está pasando esto? Tiziano Veselio hasta le dio nombre a muchas de sus obras. Junto con Miguel Ángel y Tiziano, fueron tal vez los renacentistas que más años vivieron, llegaron a la edad de vejez de 80 y pico años. En esa época era una maravilla poder lograr vivir tanto tiempo, ¿verdad? Y entonces fue pintor de la corte de Carlos V. Es más, aquí en el antiguo Guatemala hay un cuadro, es una réplica, por supuesto, no es el original, de Carlos V acariciando su mastín. Es una copia de una obra de Tiziano que le pintó a Carlos V en España. Y luego, pues es una gran retratista y, como les digo, estuvo varios años en España. Y también hizo muchas pinturas de las cortes. Él anduvo en cortes y con gente muy de la realeza o de títulos nobiliarios, y tuvo la oportunidad de moverse dentro de todo esto. O sea, tenía sus medios económicos bien asegurados. Pero, y también como parte de sus intereses fue también la mitología. El bacanal, pues es una fiesta abaco, hace excesivo vino, en otras palabras. Allá vemos ya personas completamente bajo el efecto de la bebida, y todo
todo lo soluciona a través de triángulos. Cuando hay muchas figuras en una composición, el artista utiliza el triángulo como una medida de estabilización, porque el triángulo se supone que es la figura, o la pirámide o el triángulo, la figura más estable que existe. Entonces, si ustedes siguen las líneas que hay aquí, que no son visibles, los siguen de la copa para abajo, las luces y las sombras, se van a dar cuenta de que hay varios triángulos y que eso hace que podamos encontrar estabilidad en una hora en que todo el mundo está en movimiento. Y la misma belleza. Cuando uno puede ver las últimas obras de Tiziano Vecellio y las ve a través de la luz, se va a dar cuenta que van a haber partes que están transparentes y uno puede ver la luz a través del lienzo, y otras donde está una pintura, una capa de pintura gruesa. Y lo que pasa es que él hacía, por ejemplo, antes de pintar un cuadro, lo pintaba todo de un café rojizo. Y luego pintaba las áreas de luz con más capas de pintura. Y todo lo que estaba en sombras, entonces lo dejaba con pocas capas de pintura, creando de esta manera un efecto realmente de volumen, luz y sombra. Este es uno de los ejemplos, que es esta piedad que está acá, donde si ustedes pudieran ver esta obra a través de la luz, como les digo, todo donde está lo blanco, lo más claro de la composición, es donde más cantidad de capas de pintura van a encontrar, al igual que esta otra que está acá. Y su estudio de anatomía también, ¿verdad? Bueno, estos muy pronto los artistas llegan al final de crear las obras ya el estilo de los clásicos, de las proporciones correctas, de hacerlo todo en relación a una proporción perfecta, y empiezan a estilizar las figuras o a cambiarle como el enfoque de lo que fue el Renacimiento. Entonces, el Gran Renacimiento, pues, tristemente duró apenas unos 25 o 30 años. En unas personas empezó más tarde y terminó más tarde, otros antes y terminó antes también. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que significa manierismo, que es a la manera moderna, y es en Italia, más o menos donde surge en 1500 hasta el final de 1500, empezando en 1600, donde ya aparece el barroco. Ya con del manierismo es fácil pasar al barroco, que es como más afectado, más decorado, con más elementos, o sea, los espacios vacíos les daban pavor. En cambio, el Renacimiento, al igual que el neoclasicismo, se concentran en la estructura, y estos otros estilos se concentran en la textura, o sea, en el detalle. Y entre estos está Bronzino, Parmigianino, Tintoretto y el Crema. Parmigianino se llamaba Francesco Mazzola, y esta es una de las obras que le han tenido que cambiar de nombre para poderla seguir teniendo en los museos, porque si no, la tendrían que sacar del museo. Se llama la Madonna del cuello largo, anteriormente se llamó de otra manera, y este se considera ser el niño más muerto del Renacimiento, así se le conoce. Aquí, por lo general, una columna está para sostener algo, es una apoyadura para sostener algo. Esta no está sosteniendo nada, no sabemos ni a qué distancia de la Virgen está o de la Señora está, porque no sabemos si es una Virgen o no. Además, está sentada o está parada, no sabemos en qué está sentada, si es que está sentada. La persona con el pergamino aquí, ¿a qué distancia está? Para el tamaño de diferencia, el tamaño que hay, podría haber estado a una gran distancia, sin embargo, no parece estar muy lejos, por las gradas que uno baja ahí nomás. Entonces hay tantas preguntas a esta hora y no hay respuestas al respecto. Uno de los que se supone que es el ángel que tiene esta ámpora, tiene la pierna casi que le sale a la cintura, no tiene abdomen. Entonces todas estas cosas, y entonces se le llamó la Madonna del cuello largo, para evitar tenerla que sacar de los museos. Este es Bronzino. Bronzino se emociona tanto con la ropa, con los, por ejemplo, no les puse ese, pero hay uno que dibuja todo el brocado, pinta todo el brocado, los detalles de las telas tan ricamente que ya no ve uno la cara. Prácticamente uno lo que ve es la ropa, las joyas y todo eso. Y después se fija uno en la cara. La cara como que pasa a un segundo lugar, porque están interesados en la textura, en el detalle. Miren esa minuciosidad del colgante que tiene, todos los detalles del anillo, todo eso es una riqueza de detalle que es realmente única, ¿verdad?
Entonces, esta es Lucrecia Panciatichi, perdón, y esta, pues, como les digo, por eso es manierista, porque realmente el enfoque no está en lo que se supone que debiera estar, sino que más que todo en la actividad que hay alrededor de esto. El Tintoretto se llamaba Jacobo Robusti, pero su papá se dedicaba a teñir telas y por eso le pusieron a él el apodo de Tintoretto. Entonces este es cuando Jesús le lava los pies a los apóstoles, pero cuando uno empieza a ver el cuadro no sabe dónde está Jesús, porque hay tanta gente y todos tienen los halos o los resplandores que hasta después uno, aquí está, ¿verdad? Entonces realmente estos son los manieristas. Los manieristas realmente hay una última cena que tiene como unas 50 gentes y uno al fin mira, ahí está un resplandor, ese ha de ser Jesús también. Entonces esta es la clase de trabajo que hacen, es como que nos sacan cuando uno lo ve y dice, bueno, realmente qué es lo que quieren que yo vea, por dónde es que tengo que empezar a ver la obra. En muchos casos esto es lo que se da en estos artistas, ¿verdad? Y luego vamos a ver pues al más famoso de todos, los manieristas, que es Domenico Theotokopoulos, que era de Creta. Él cuando sale de Creta se va a Roma y va a ver la Capilla Sistina y le parece una maravilla, pero dice que él también la puede hacer igual, que si ellos la despintan, él la vuelve a pintar igual, casi lo linchan. Entonces sale huyendo de Roma y termina en España, hace una obra para el rey la pudo detestar con todas sus fuerzas y quedó ahí tirada en el Escorial hasta que Velázquez, algunos años, bastantes años después, la reivindica y bueno, ahora ya. Pero la cosa es que el Greco se asienta después en Toledo y es allí donde en España, donde pinta tal vez sus obras más famosas, entre las que se encuentra el entierro del Conde de Orgaz. El Conde de Orgaz había vivido hace como 200 años y había una iglesia donde todo el mundo tenía que llevar dinero todos los años y sus mejores partes de la cosecha para ayudar a la iglesia y a todo lo demás. Y la gente después de 200 años, bueno, ya estuvo, pues ya no más. Entonces le encargaron al Greco que pintara hiciera esta obra donde lo vemos al conde que se ve todo plateado, así como gris, ¿verdad? O sea, está muerto, pues más que muerto. Y entonces vuelve a hacer la obra de un evento que había sucedido ya hacía bastante tiempo. Allá podemos ver entre la Virgen y todo eso que va ascendiendo una como figurita que es el ángel lo está sosteniendo, es el espíritu que está recibiendo en el cielo del Conde de Orgaz. Dos personas están fuera, viendo hacia afuera del cuadro, y esas son las dos personas, que es el Greco y su hijo, y es así como identificamos cuáles son estas dos personas. En este caso vemos a este hombre que está acá, este pues es el Greco y este es su hijo, y lo sabemos porque en este pañuelo está escrita la fecha de su cumpleaños. Y entonces así pues, crea esta obra que es tal vez la más famosa, que está en Toledo. Aquí les voy a dar un acercamiento de la obra, donde podemos ver más de cerca a todos los personajes acá. Y una de las cosas, dicen que el Greco tenía un problema visual y que él tendía a ver las figuras más alargadas de lo que eran normalmente, pero además era una de las cosas que hacían en el manierismo, que era estilizar y alargar las figuras o llevarse por los detalles en vez de ver lo que era tal vez la estructura. Luego, como cuando vimos el arte de Grecia, se recuerdan que vimos el Laconte. Laconte es un hombre que les dice a los de Troya que no acepten el caballo, porque el caballo es la destrucción de Troya. Y los troyanos no hacen caso, entonces Neptuno, o sea, Poseidón, manda a estas serpientes marinas a que se coman a él y a sus hijos para que ya se callen y no estén diciendo nada del caballo, porque Poseidón iba por los griegos, ¿verdad? Entonces, y es pues el momento de la Conde, es esta la historia. Y aquí vemos San Sebastián y San Martín y el mendigo. Miren estos largos cuerpos, realmente parecen que no van a terminar las piernas y el cuerpo del mendigo, ¿verdad? Es increíblemente alto. Y todas sus figuras son así, alargadas. Es parte de no sé si realmente lo que se cuenta es un problema visual
o si sencillamente era parte de su estilo, del desarrollo y de representación de su estilo. Era realmente un gran retratista también. Este es un monje paravicino, Fray Hortensio Parravicino, y es considerado una paralía del retrato de este monje dominico. Bueno, y con eso terminamos. Espero que no los haya llenado demasiada información, pero si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse con la libertad de preguntar. Ahora que ya terminó la conferencia, las invitamos a unas bocadillos y cafés si quieren más allá. Gracias. Y cualquier cosa, si quieren pues, más información de las actividades que hacemos con el Club de Arte y Arte y Cultura aquí en la universidad, nos pueden escribir a lo que es el correo que es clubdearte@uvg.edu.gt o arteYcultura@uvg.edu.gt, y ahí pues pueden enterarse de las demás actividades que hacemos. Muy bien, pues si ya saben, cualquier duda que tengan o si quieren ver las presentaciones de antes, me avisan. ¿Se va a dar una conferencia de los impresionistas? Sí, pero vamos cronológico. Es que el año antepasado les di una sobre todas las vanguardias, pero no las terminamos, es que son tantas. Y en 2 horas vimos solo hasta el cubismo. Pero entonces pensamos con Andrés que sería como más instructivo para las personas y en sentido cronológico, y esperamos llegar este año hasta lo que está pasando ahorita, como lo que es el performance y todos estos, el arte conceptual y todo eso, pasando por los impresionistas, el arte moderno, o sea, el Art Nouveau, todas las otras vanguardias como el expresionismo, el abstracto, el surrealismo y todo. Sí, vamos a ir viendo todo lo del siglo XX también. Pero el siguiente nos va a tocar el barroco. Y después vamos a ver el Renacimiento y el barroco en Guatemala. Hasta me encantaría podernos ir al antiguo y darles la clase allá mejor. Que de ahí sí. ¿Qué periodo fue? Desde 1400, no, ¿qué les dijeron? 1500, desde lo que es Ciudad Vieja, 1527 aproximadamente, hasta la siguiente conferencia de Guatemala, hasta el neoclasicismo, hasta la nueva Guatemala en la Asunción, aproximadamente 200 años. Porque la nueva Guatemala en la Asunción ya vamos con el modernismo, con todo lo que es la arquitectura vitrocubista y todo lo que es el internacional y todo eso. Pero ya se llevó a los turistas. No, pero es que aparte hay una conferencia solo de Guatemala. Es que vamos metiendo Guatemala, por ejemplo, ahorita ya vimos los mayas. Entonces ahora vemos, o sea, vamos cronológicamente, pero siempre haciendo un énfasis, dándole a una de las conferencias de Guatemala sobre el arte en esa época acá. Porque tenemos que amar lo que tenemos y no podemos amar lo que no conocemos bien. Entonces mejor hay que conocerlo bien, ¿verdad? Entonces es entre todo lo que hacemos, una de las conferencias va a ser también. Pero los impresionistas vamos a seguir con ellos también. Eso sí, es siglo XX, arte del siglo XX. Y 19 y 20. Así es que muchas gracias. De nada. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.